principio diseñaste un plan, me rescataste antes de yo pedirlo. Encontré tu amor, me diste dirección, mi vida tienes en tus manos, Dios. Señor, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás. Bien, anticipábamos entonces que corresponde el día de hoy en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Antes de leer los primeros 9 versículos, que vamos a dividirlos en 3, del 1 al 9, posteriormente del 10 al 17 y finalizamos con el 18 al 22. Pero recordemos primero parte de lo que hemos venido viendo ya hasta este capítulo número 18. Lo último, solo lo último que hemos visto, ya un Israel que nos asemeja a un Israel que veníamos conociendo desde los tiempos de los jueces, cuando estudiamos el libro de los jueces, donde veíamos esta conducta reiterativa, donde Israel pecaba delante de Dios, yéndose en pos de dioses ajenos. Dios los entregaba en manos de sus enemigos, luego ellos clamaban delante de Dios, y Dios en misericordia, solo por misericordia, levantaba un juez que los dirigiera y los llevara también a la victoria en el campo de batalla. Lo vemos justamente en el capítulo 7, que Israel actúa exactamente igual, ahora levantando su juez, obviamente por mano del Señor, que es Samuel. Samuel va a cumplir este rol, lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, de juez legislativo que resolvía algunas circunstancias complejas del diario vivir de los israelitas, pero al mismo tiempo Samuel tiene la característica de que Dios también le ha llamado como un profeta, para el Señor. Un profeta que habla delante de Israel, que enseña la palabra de Dios, y es justamente a este juez, último juez en el concepto de liderazgo, porque los jueces continúan en la historia de Israel porque son parte de la legislación organizacional que tiene el pueblo de Israel, pero estamos hablando de estos jueces que se caracterizan por liderar también al pueblo en batalla. Samuel justamente es el último de este periodo de los jueces que pasa que es la transición, que pasa también a lo que sería el periodo monárquico, el periodo de reyes. Y exactamente hoy día nos corresponde este acontecimiento cuando Israel se presenta delante de Samuel para pedirle un rey. Vamos a leer también un poquito de las excusas que usa Israel para pedir rey a Samuel. Está muy viejo, él nos va a liderar, nos va a representar, nos va a llevar al campo de batalla, algunas de las cosas que está mencionando Israel acá, pero vamos a ver cómo realmente habla el corazón del ser humano y manifiesta lo que verdaderamente quiere, y en este caso es parecerse o ser igual a las otras naciones que le rodeaban. Dicho esto, vamos a leer entonces capítulo 8 de Primera de Samuel, del verso 1 hasta el 9. Vamos a explicar el texto, aplicar el texto también a nuestra vida, para que el Señor vaya hablando, por supuesto, a nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios, verso número 1, capítulo 8, Primera de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que tengan,
todo lo que te digan, perdón, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hacemos una pausa y vamos, después de haber leído el texto, vamos a tratar de explicar el texto para aplicarlo también a nuestras vidas. En primer lugar, nos encontramos, y lo decíamos en la introducción, con ya un Samuel que ha liderado, ha juzgado a Israel. La hermana Mónica, cuando leyó el capítulo 7, nos mencionaba los distintos lugares a los cuales Samuel visitaba para juzgarlo, pero su casa estaba en Ramá, que esto significa en lo alto. Él estaba en las colinas, creen muchos, apartado, pero desde allí también brindando el servicio al pueblo de Israel. Ahora, después de varios años, ya lo natural del ser humano es comenzar a envejecer, y es justamente lo que ocurre aquí con Samuel. Y ahora se reúnen los ancianos de todas las tribus para hablar a Samuel y van a plantearle un dilema que se ha generado, que ha brotado en su corazón. En este caso es, Samuel está ya viejo, ha sido un hombre de Dios, con gran testimonio de Dios, pero lamentablemente su edad ya no le permite o no le va a permitir por mucho tiempo seguir ejerciendo el cargo que ha venido desarrollando. Va a haber que hacer un cambio de juez, en este caso. Y aquí vamos a pensar, en primer lugar, cuál es la trayectoria, cuál es la historia que realmente ha tenido Israel pensemos solo desde que murió Josué. Desde que muere Josué, que fueron los libros que hemos tenido la oportunidad de estudiar, el libro de los jueces, el libro de Ruth, ahora entrando a Samuel, nosotros nos damos cuenta que muriendo Josué hay una necesidad de una cabeza, de un líder que juzgue a Israel, que también mentorea a Israel, que hable de la palabra del Señor a Israel. Y muchos creen que justamente ese es el problema, que muriendo Josué no delegó, no dejó una persona a cargo. Y Samuel, nosotros estamos viendo de que él quiso evitar realmente esto. Los primeros versículos hablan que él, ya volviéndose viejo, se dio cuenta de que no iba a vivir para siempre, por lo tanto comienza a delegar a sus hijos la responsabilidad legislativa, no espiritual. Ojo con eso, ellos eran jueces en otros pueblos, en otros lugares, pero no eran profetas de Dios, no eran sacerdotes para el pueblo de Israel, ellos eran jueces exclusivamente. Ahora, Samuel se preocupó de que Israel no quedara sin líder. Él dejó a sus hijos como responsables, como cabezas de ciertos lugares para juzgar. Lo hemos visto anteriormente, cuando estudiamos el libro de los jueces, capítulo 10, verso 1 en adelante, vemos a Jair con sus 30 hijos que andaban en 30 asnos, ¿se recuerdan? Mostrando de que ellos era como un linaje de jueces para Israel. Jair y sus 30 hijos liderando, juzgando a Israel. Es decir, hay una visión, hay un pensamiento de que Israel no quede solo, de que no quede a la deriva. ¿Cuál es el problema con Samuel, o los hijos de Samuel en este caso? Dicen los ancianos, ellos no están o no andan en los caminos que tú has andado. No hay testimonio de los hijos de Samuel para continuar el legado de Samuel. Ahora, hay un parecido, pero al mismo tiempo una diferencia entre Samuel y Elí. Lo mencionábamos en un par de estudios anteriores, de que a pesar de que tenemos a Samuel, tenemos a Elí y sus hijos actúan de la misma forma, y aquí está el paralelo, aquí está el parecido entre los hijos de Elí y los hijos de Samuel, que no continuaron en los caminos del Señor, no glorificaron al Señor. A pesar de ello, el Señor, Jehová,
cuando trae juicio sobre la casa de Elí es sobre sus hijos y sobre Elí mismo. Y no solo sobre ellos, sino que toda la descendencia de la casa de Elí. Sin embargo, nosotros ahora vemos que en el caso de Samuel, Dios no dice nada en contra de Samuel, sino que solamente contra sus hijos. En el capítulo 12 de Primera de Samuel, verso 3 al 5, Samuel habla al pueblo de Israel y les pregunta, estoy parafraseando solamente, le dice: ¿alguna vez yo he tomado algo que no me corresponda? ¿He usado un asno que no sea mío, no sea de mi propiedad? En pocas palabras, he abusado de la autoridad que Dios me ha dado. Y el pueblo unánime dice: jamás, porque su testimonio era íntegro delante de los israelitas por causa de Dios. El testimonio de Samuel era totalmente distinto al de Elí. Capítulo 2, verso 29, incluso cuando el varón de Dios llega a traerle la palabra del Señor, el juicio que traía de parte del Señor a Elí, le dice: tú has sido parte de lo malo que tus hijos han hecho. Te has dejado de lo que tus hijos roban. Y no le has estorbado, dice más adelante el Señor cuando habla con Samuel, en el capítulo 3. Es decir, Elí no estaba cumpliendo realmente su papel de padre, dando testimonio a sus hijos. Sin embargo, Samuel sí lo tenía, o por lo menos eso vemos. Ahora la pregunta es: ¿por qué entonces los hijos de Samuel no siguieron el legado de su padre? Amados, a pesar del testimonio que pueda tener Samuel, a pesar de lo que él pudo haber hecho a favor de sus hijos, aún así ellos son responsables de su vida espiritual delante de Dios. En el caso de Elí no hizo absolutamente nada y sus hijos se perdieron. Pero en el caso de Samuel vemos que él sí actuó, sí obró, sí trabajó, sí dio testimonio, y sin embargo sus hijos no continuaron su camino. Y ahí vemos, amados, en que nosotros tenemos una responsabilidad de guiar a las personas que Dios nos ha puesto a cargo. Nosotros como pastores o como ancianos que estamos pastoreando, estamos guiando la grey del Señor, somos responsables delante de ustedes, así como los que son padres, los que son madres, los que son abuelos, abuelas, son responsables de dar el testimonio a toda esta generación que continúan después de nosotros. Ahora, la responsabilidad de ahí en adelante cae en cada persona. Somos responsables de nuestra vida espiritual, somos responsables de mantener una relación íntima con el Señor. Nosotros mismos, no los demás, no nuestros padres, no nuestros abuelos, no el pastor. Si yo soy espiritual, si yo vivo en integridad delante del Señor, es una comunión que hemos establecido entre Dios y yo, no por el pastor, no por el anciano que está liderando la iglesia, sino por el Señor que ha obrado en nuestras propias vidas. Por lo tanto, esto no es de genealogías. Yo soy hijo, yo soy nieto, yo soy sobrino de tal o cual pastor. Esto es una relación que usted debe cultivar con Dios. Y Él obrará en el corazón de sus amados. Él va a obrar en el corazón de su pueblo para que se vuelvan a Él, para que le busquemos, para que le glorifiquemos, porque sin el Señor y su Santo Espíritu obrando en nosotros, nada de eso podría ocurrir en nuestras vidas. Bien, desenrollamos un poquito la diferencia entre Elí y Samuel, porque sus hijos, a pesar de ser exhortados y enseñados, aún así no continuarán este legado de su padre por su propia responsabilidad. Pero continuamos todavía en esta reunión entre Samuel y el resto de los ancianos. Primero los ancianos le dicen que van a querer rey porque sus hijos no han continuado en sus caminos, porque no dan testimonio como el que Samuel dio, y luego van a hacer una petición: constitúyenos ahora un rey. Ya había pasado anteriormente que Israel pidiera un rey así tan abruptamente. ¿Recuerdan cuándo? Jueces, capítulo 8, verso 22. Gedeón
habiendo sido victorioso en la batalla, el pueblo con toda la emoción del mundo le dice: gobiérnanos, sé nuestro rey. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Gedeón dice: no. ¿Por qué causa? Que Jehová los gobierna a ustedes, que Jehová reine sobre Israel, que Jehová sea el rey absoluto sobre su pueblo. Palabra sabia de Gedeón, pero en el tiempo Israel no se iba a conformar solamente con eso. Varios años después, unos cuantos cientos de años después, nos encontramos con Israel nuevamente pidiendo un rey, ahora pidiéndoselo obviamente a Samuel. ¿Cuál era el problema de que Israel pidiera un rey? Ya lo había hecho con Gedeón, lo vemos ahora con Samuel. ¿Cuál es realmente el problema de que esto ocurra? Que están desechando a Dios. ¿Ya? Y se querían parecer a los pueblos vecinos. Así es. El problema con Israel exclusivamente es que deja de confiar en Dios como su proveedor, como su dirección, su directriz, digamos. Dejan de confiar en Dios como el que realmente custodia a Israel y van a poner su confianza en aquel que esté de turno, la cabeza que está de turno. Van a llevar su atención al líder, no a Dios. Y al mismo tiempo, cuando esto ocurre, cuando algo malo acontece en la nación que está liderando un rey, un presidente, lo que sea, toda la responsabilidad la van a adjudicar contra ese rey, ese presidente, y su ira es descargada también contra ellos. Amados, eso es así. Sacan su atención de Dios y la ponen en el hombre. Ese es verdaderamente el dilema que hay en el pueblo de Israel y también en nosotros, con pedir un rey en este caso y sacar a Dios de su trono. ¿Qué fue lo que le molestó a Samuel? Porque el verso número 6 dice: esto no agradó a Samuel. ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Será que le hayan llamado viejo? No. Porque en pocas palabras eso hizo Israel. Tú ya eres de edad avanzada, tú ya eres viejo. Y miren lo que trae implícito esta declaración. ¿Qué pasa con los viejos? ¿Qué es lo obvio? Es lo que ya cumplen cierta edad. La muerte está tocando la puerta, ¿cierto? Israel le está diciendo a Samuel no solo que es viejo, sino que ya va a morir. Eso está diciendo Israel. En poco tiempo más tú ya tienes una edad avanzada y vas a morir. Danos un rey antes que muera para que el lugar no quede vacío. Ahora, el hecho de que sus hijos no ocuparan el lugar lo dice claramente que es por causa de la perversión que tienen. Y por eso quise aclarar, ellos son líderes políticos de Israel, son jueces. Ellos no son ni profetas, ni sacerdotes, no ven el tema eclesiástico, por darle un nombre. Ellos lo que realmente están viendo es el tema legislativo, ¿ya? Y a pesar de eso no tienen testimonio. El hecho de que los hijos no heredaran el cargo de su padre, en este caso, no es responsabilidad del padre. Por eso yo quería hacer hincapié en esto y cité el capítulo 12, versos del 13 en adelante, porque allí se muestra que realmente Samuel tuvo testimonio delante del pueblo. Él pregunta al pueblo: yo hice algo en contra de ustedes, ocupé algo que no fuese mío, no usurpé dineros o puse impuestos más de lo debido. Nada de eso Samuel había hecho. Por lo tanto, el testimonio de Samuel es íntegro. ¿Podría Samuel haber continuado si obviamente la edad y la muerte no intervinieran? Pero justamente es eso lo que Israel llega a decirle: eres viejo, te vas a morir y tus hijos no tienen el testimonio que tú has tenido. Ese es el problema con los hijos. No llegan a tener el testimonio que su padre tuvo delante de Israel y delante de los ojos del Señor. Ahora estos hijos, es lo que molesta a Samuel que le digan, dijimos, ¿le habrá molestado a Samuel que le dijeran: viejo y estás a punto de morir? ¿Le habrá molestado que sus hijos, le dijera al pueblo de Israel que sus hijos no tienen testimonio? No. Lo que realmente molesta, según el verso 6, es que le hayan dicho: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor.
danos un rey para que haga ¿qué cosa? ¿Qué era lo que hacía Samuel? Juzgar. Hay dos cosas aquí que prenden el espíritu de Samuel. En primer lugar, es que le dijeran, necesitamos otro juez. Sacando de una todo lo que Samuel había hecho, olvidándolo, restándolo de la ecuación, diciéndole a Samuel, tú te vas a morir, tú ya eres viejo, necesitamos a alguien que nos juzgue hoy. Es decir, todo lo que has hecho durante toda tu vida, el trabajo que has hecho para Israel en servicio de la nación, desde hoy termina y el rey se va a hacer cargo. Y tú vas a quedar desechado en el trabajo que has dedicado todo el tiempo que el Señor te ha dado en esta tierra. Primera pregunta para ustedes. ¿Cómo tomaríamos nosotros el hecho que nos desechen? Que nos saquen del lugar que con tanto amor, que con tanta disciplina hemos logrado adquirir. Triste. Molesto. Por eso no agradó a Samuel lo que el pueblo le estaba diciendo. Eso es en primer lugar, porque lo están desechando en vida. Viendo que ya sus años están avanzados y que es poco lo que podría entregar, ¿qué es lo que hace? Lo normal que hace el ser humano. Desecha a aquel que ya no le sirve y trae a otro. Otro que sea más joven, que venga con más ideas. Y desecharon todo el trabajo, todo el esfuerzo que Samuel había dedicado, primero para el Señor y segundo para su nación. No agradó a Samuel esto. Mis queridos, nosotros nos hemos encontrado alguna vez clamando delante del Señor porque nos hemos sentido menospreciados por el servicio, el trabajo que entregamos en la obra. Nadie ve que hoy día a mí me tocó limpiar la iglesia. Podrían decir los que están a cargo del aseo, decir nosotros limpiamos todo, pero nadie se da cuenta. Ah, pero no esté sucio el piso. Eso sí nos vamos a dar cuenta. Se menosprecia el trabajo de los demás. ¿Te has sentido así? Nadie ve cuando yo ayudo. Nadie está reconociendo ese ministerio de apoyo, de ayuda a los demás. Estoy solo en esto. ¿Nos hemos sentido así? Nadie ve el tiempo que yo dedico para prepararme, podría decir el pastor, las tías de las clases. Nadie ve el tiempo que se dedica para traer esa clase a esos pequeñitos para que conozcan al Señor. Y damos por hecho que ellos están allí. Y si en algún momento hay que sacarlo, lo sacamos y ponemos a otro. Menospreciado en el servicio que entregamos. Otra cosa que no agradó a Samuel es que hayan pedido un rey, porque él también entendía en primer lugar que él brindaba el servicio de juez, pero en segundo lugar él comprendía que era Jehová el que lideraba a Israel, el que reinaba el pueblo del Señor. Es su pueblo. Entonces Samuel despierta en esto de decir, no me quieren como juez, no quieren a Dios como rey, ellos quieren a un solo hombre que gobierne Israel como rey y además que lo juzgue. Lo que ellos quieren es una persona a la cual poner toda su atención, sus ojos, para poder también al mismo tiempo quejarse delante de él cuando algo no resulta. Queremos sacar a Dios de la ecuación, queremos nosotros ponernos en el lugar de Dios y luego cuando algo no está saliendo bien, culpamos a un lado y hacia otro. Cuando no permitimos que sea Dios el que gobierne nuestra vida, el que gobierne nuestra iglesia, el que gobierne nuestra familia. Pregunta, ¿Israel desechó a Samuel o solo desechó a Dios? Adiós. A Dios, ¿cierto? Dice el verso 8. Lean, atentos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, ese está hablando el Señor, dejándome a mí
y sirviendo a dioses ajenos, que dice el verso 8, Así es también conmigo. así también han hecho ¿qué cosa? Conmigo. ¿Están desechando a Samuel o no? Sí. Sí. Samuel actúa hoy día como un tipo de Cristo. El ser humano, el pecador, ha desechado a Dios desde sus orígenes. Así como Samuel fue desechado, Cristo el Señor fue desechado por Israel. Así hasta el día de hoy, todo ser humano, todo pecador desecha a Dios y desecha toda la obra de Dios y a los siervos de Dios. Y no es solamente hasta que Cristo mismo hace una obra por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros podamos poner nuestra atención y dependencia en Dios. Antes de eso, lo desechamos. Igual que a Samuel, igual que a Dios. A Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Sus obreros, su obra en general, las iglesias como edificio, todo. Todo es desechado porque era el mundo desechado primero a Dios. Y Dios le dice, así como hacen contigo, lo están haciendo conmigo. Porque es un representante, en este caso, la cara visible que tenía Israel en aquel entonces, de Dios. ¿Están desechando a Dios en primer lugar? Sí, pero como colateral, un daño colateral, también están desechando a Samuel. Pregunta, ¿cuál fue la reacción que Samuel tiene frente a esto? Me enojé, ¿cierto? Eso es lo primero, me molestó. ¿Qué voy a hacer ahora? Orar. Y oró a Jehová. Así termina el verso número 6. Oró a Jehová. Mi querido, de que la oración es la respuesta para nuestra molestia, para nuestra confusión, para la duda, para los desafíos que estamos enfrentando. Es la oración la única respuesta que nosotros podemos alcanzar, o a la que podemos acudir, a la que podemos echar mano. Es la oración la que la iglesia necesita. Mi querido, no lo decimos por jactancia, pero lo decimos porque es lo que hemos enseñado, es lo que hemos profesado en el último tiempo. Nos hemos convertido en una iglesia de oración. Los lunes los varones se juntan a orar del año pasado. Los martes la iglesia se conecta a orar. Los miércoles las mujeres. Los días domingos comenzamos orando y terminamos orando. Y ahora, en la última semana, se ha añadido conectarnos a las 6 de la mañana para poder continuar en este estado de oración, porque es lo que necesitamos. Tenemos proyectos, tenemos desafíos, tenemos miedo en lo que va a venir. Y no hay problema en eso, porque no conocemos el futuro y nos puede dar miedo a lo que no conocemos. El punto está en que a pesar de ese miedo confiamos en el Señor y lo demostramos por medio de la oración, por medio de la súplica delante de sus pies. Oramos y pedimos su dirección para que Él restaure nuestras vidas, para que Él sane a los que tenga que sanar según su voluntad. Oramos para que Él edifique la iglesia, su iglesia. Y como el libro de Hechos dice, Él añade a la congregación los que han de ser salvos. Es su obra. Por lo tanto, necesitamos orar como Samuel y tantos otros ejemplos bíblicos nos han entregado. Un ejemplo de la oración. ¿De cuándo orar? En todo tiempo. ¿Tenemos temor? Oremos. Estamos molestos como Samuel, que prendió a lo mejor algo en su corazón, ese rencor podría ser, esa ira, ese enojo, esa molestia, como lo queramos llamar. Pero Él lo puso delante de Dios. Es la oración la que nosotros necesitamos. ¿Estamos abatidos? Ora al Señor. ¿Tenemos miedo? Ora al Señor. ¿Tenemos gratitud? Ora al Señor. Esa es la respuesta de un corazón que se ha humillado y entregado a su Creador. Ahora esa oración hay una respuesta. Dios responde a aquel que clama con honestidad, que clama con humildad delante de Él. La respuesta de Dios podría impresionarnos, pero es clara. Escucha, pon atención, respóndele favorablemente a su solicitud, es lo que Dios le dice a Samuel. ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? ¿Pero cómo, Señor?
Están pidiendo un rey y tú eres el único rey. Están pidiendo un juez y tú me has puesto a mí de juez. Eso hubiésemos dicho nosotros. Sin embargo, Dios está hablando en modo de respuesta a la oración que Samuel había levantado. Señores, tu pueblo está pidiendo un rey. Y el Dios de toda la gloria, dueño de toda la creación, dice, dales un rey. Otórgales un rey. Pero protesta contra ellos. Ahora vamos a leer la protesta que tiene Samuel contra Israel. Pero antes de entrar directo a la protesta, quiero decir, o quiero preguntar, ¿por qué si Dios va a dar una protesta como señal de desaprobación a la solicitud, a pesar de eso le entrega rey? Porque la protesta que le da Samuel contra Israel es decirles, ustedes quieren rey y el rey va a hacer esto con ustedes, lo vamos a ver inmediato. Pero a pesar de todo eso, Dios le dice, pero dale un rey. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Que alguien busque rápidamente, por favor, Mateo capítulo 6, verso 2. Mateo 6, 2. No está en el mismo contexto obvio. Israel acá está pidiendo rey. Con Mateo estaba ocurriendo algo totalmente distinto. Es la vanagloria de los fariseos. Pero en sí, la respuesta es la misma. Que lo tenga, lo puede leer, por favor. Mateo 6, 2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienes tu recompensa. Ya. No hagas que los demás miren cuando estés ofrendando, estés diezmando, estés ayudando a alguien. Que nadie vea eso. Porque el que lo hace está buscando la aprobación de los hombres. Es el contexto que está diciendo Mateo, ¿cierto? Si alguien lo hace de esta manera, dice Cristo, y obtiene el reconocimiento del resto de los hombres, del que te está mirando, el Señor dice, ya obtuviste lo que buscaste. Ya tienes tu paga. Es decir, el Señor mismo le permite tener el anhelo de su corazón. En el caso de Mateo, es ser reconocido por los demás, es que los demás puedan ver su, ¿cómo se llama? Su dadivosidad, su amor hacia los demás, entre comillas. Eso es lo que está buscando. Y lo obtiene. Es decir, el Señor es capaz de darnos muchas veces lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, a pesar de que eso no sea su plan o su decisión final. Que no sea su voluntad. Es un poco enredado porque a veces decimos, solamente Dios puede darnos su voluntad, pero dentro de su voluntad, Él permita que nosotros recibamos lo que nuestro corazón carnal, pecaminoso, muchas veces quiere. Pero esto tiene un propósito, para mostrarnos, primero nos hace responsables y segundo nos muestra que sin Él nada podemos hacer. Nos muestra cuál es la consecuencia del pecado en nuestra vida. Muchas veces el Señor abre puertas de circunstancias que nosotros decimos, esto es la mano del Señor, esta es la respuesta del Señor. Pero Dios mismo ha abierto esa puerta para que nosotros podamos degustar lo que es una vida que no le glorifica, que no le honra, que nos aparta de Él. Para que en el momento determinado el que verdaderamente es hijo de Dios, que ha sido sellado por su Espíritu Santo, comprenda y vuelva atrás del camino que está siguiendo. Y diga, esto no es lo que yo quiero seguir, esto no es lo que yo quiero conseguir. Lo he obtenido pero no me satisface. Lo he conseguido pero no llena mi corazón. Vuelvo mi vida a Dios nuevamente y desecho todo lo que he conseguido en este mundo. Reconocimiento, como lo que hablábamos anteriormente, o un puesto laboral, o un lugar en el estudio que yo quería, y lo estamos buscando y lo estamos anhelando, y el Señor dice, ok, te lo voy a otorgar, pero te vas a dar cuenta de que eso no me honra, y por lo tanto no te va a edificar, no va a llenar tu vida. Podrían existir esas instancias, que el Señor nos dé lo que nuestro corazón necesita, pero solo para mostrarnos cuán alejados estamos de Él. Tiene el propósito de edificarnos. Bien, avanzamos entonces al verso 10 hasta el 17, donde vamos a ver el reproche que Israel no escucha. Dios le dice a Samuel, dale rey, pero primero dile lo que este rey va a hacer con ellos, con Israel.
Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren los campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Qué es lo que Samuel habla acerca del rey a Israel? Primero, que va a tomar hombres y mujeres, jóvenes, adultos, da lo mismo, los va a tomar como siervos o guerreros, hombres y mujeres, insisto. Obviamente a las mujeres, como decía, las va a utilizar en el área amasadora, perfumadora, qué sé yo. A los varones para que edifiquen las armas de guerra, para que controlen los caballos, para que vayan a pelear. Pero sobre todo van a tener que rendir obediencia y lealtad al rey. Cuando habla de la disposición que el rey tendrá sobre ellos, está mostrando directamente que esos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, van a ser utilizados como muestra de obediencia y lealtad al rey que está de turno. Es decir, el rey va a imponer que el corazón y la mente esté puesta primero en él. El rey, lamentablemente, va a mostrar su condición carnal y pecaminosa, ubicándose en el lugar de trono, buscando el corazón de aquellos súbditos. Y eso solamente pertenece a Dios. El rey va a disponer de ustedes, y ustedes por obediencia a él tienen que aceptar. Eso es lo que está hablando. Los va a someter. En segundo lugar, dice que va a expropiar a su antojo tanto a hombres, a seres humanos me refiero, como a los animales y a la tierra, y la va a repartir y la va a administrar como él quiera. El dueño entonces del territorio geográfico donde reina. Pregunta, ¿quién es dueño soberano de la tierra? Dios lo ha dicho así, a Israel le dijo, no venderás la tierra a perpetuidad, porque la tierra mía es. No es de nadie más, es de Dios. El rey va a disponer a su antojo de todos estos recursos y lo va a administrar según a él le plazca. Solo que el rey va a imponer. Y por último, estoy haciendo un resumen de estos versículos, va a cobrar impuestos para él obviamente sustentar todas sus necesidades, tanto las militares como arreglos o como su vida diaria. De ahí va a sacar los recursos. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto ha cambiado en algo en los últimos años? No, aun cuando no tenemos rey, las autoridades generalmente tienen la facultad de hacer estas cosas. A lo mejor algunos dijese, no nos pueden tomar como siervos. No, pero sí como empleados. Sí nos puede llamar para trabajar, obviamente después de una capacitación y después de una remuneración que se nos ofrece, pero vamos a trabajar también para que el Estado pueda cumplir con lo que está prometiendo, con lo que quiere alcanzar. También pueden expropiar territorios, pueden adquirir terrenos, obviamente también según la ley tienen un pago hacia el propietario y todo lo demás. Podemos discutir esa ley, pero ellos pueden acceder también a esos territorios. Pueden. ¿Pueden también cobrar impuestos? Sí. De hecho, el impuesto de Israel en los tiempos bíblicos era del 10%, eso es el diezmo. Era el impuesto que se le imponía a Israel. Nosotros ya pagamos el 19%, un tanto más de lo que el Señor ya había dicho. Pero lo hacen porque esta es la realidad
de todos los gobiernos a lo largo de toda la historia del ser humano, esto no ha cambiado, mi querido. Esto es así. Y no es solamente plata, es también sometimiento a esa autoridad, sea cual sea. No estamos diciendo, ay, que hoy día mi presidente es bueno, mi presidente es malo. No, estamos diciendo que la realidad del ser humano a lo largo de toda la historia, con reyes, con presidentes o como quieran llamarlo ustedes, ha tenido la misma reacción en la humanidad. Ha obrado de la misma forma. Ahora alguno podría decir, pero qué triste. Claro que es triste si estamos bajo la maldición del pecado sobre nosotros. Por lo tanto, no hay nada bueno que el ser humano pueda hacer. Aún el presidente más reconocido, veía esta última semana por allá por El Salvador, un presidente que a mí me llama mucho la atención. He escuchado cómo a otras personas van a pedir consejos a ese presidente. Y digo, pero aún él no es perfecto. Él falla, él peca y comete muchos errores. Muchos. Porque no hay un solo ser humano, mis queridos, ni uno solo, que pueda realmente gobernar y liderar como realmente tiene que hacerse. Volvemos a decir, ¿esto es triste? Sí, es triste, porque hay una maldición que se está viendo reflejada a través de estos gobernantes. Y como están a la vista de nosotros, porque estamos enfocados en ellos, siempre vamos a estar viendo lo malo. Aunque hagan cosas buenas. Porque aunque hagan cosas buenas, aún así no van a glorificar siempre al Señor. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Daniel capítulo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Rápido ahí en sus Biblias. Daniel capítulo 2, versos 44 y 45. Y que mientras alguien busca a Daniel, que por favor alguien pueda poner su dedito allí en Deuteronomio 17. 2, 44 y 45. Deuteronomio 17. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Contexto: Daniel hablando con Nabucodonosor en la estatua que veía con la cabeza de oro, el pecho de plata y así hasta llegar a los pies, mitad hierro y mitad barro mezclado, ¿cierto? Daniel da la interpretación de ese sueño y le dice: la estatua parte contigo, oh rey Nabucodonosor, el mejor de todos los reyes, en el sentido de cabeza de oro, militarmente hablando, las conquistas que llegó a tener y todo lo demás. El rey partía como la cabeza, luego los distintos imperios, el medo-persa, hasta llegar al romano. Pero lo realmente importante de aquí de Daniel capítulo 2 que acabamos de leer, para contextualizarlo a lo que estamos leyendo, dice que después de esta estatua, después de todos estos imperios, después de todos estos reyes, va a cortarse una piedra del monte, la cual caerá sobre la estatua, será destruida. Y Daniel le da la interpretación a esta parte del sueño y les dice: esa piedra que caerá sobre los reinos es el reino que Dios traerá sobre la humanidad algún día, cuando Cristo vuelva. Donde va a poner un reino, dice los primeros versículos que acabamos de leer, va a poner un reino que no termina, un reino que va a perdurar, que no va a poder ser destruido, que nadie lo va a poder quitar. Esta piedra destruirá todo lo que nosotros conocemos como liderazgo humano. Es Cristo mismo que nos demostrará cómo gobernar su creación. Decíamos, es triste pensar de que desde Adán y Eva y hasta que Cristo venga, no va a haber ningún juez, no va a haber ningún presidente, no va a haber ningún
que pueda gobernar como Cristo el Señor. Es triste esto, pero a la misma vez nos da fortaleza y nos da gozo. Porque si hoy día padecemos frente a la injusticia que el ser humano aplica en su liderazgo, Cristo nunca va a ser así. Si hoy día nosotros vemos cómo se pierden las naciones por las diferentes decisiones que toman los gobernantes, sabremos que en Cristo el Señor ni uno de nosotros va a perecer. Amén. En Cristo el Señor su liderazgo, en Cristo el Señor su reinado será eterno, será perdurable y será justo, como ningún otro en la historia lo ha sido. Y nunca alguien en la historia lo va a lograr, excepto Cristo el Señor. Deuteronomio 17, verso 14, y podemos leer el 15 porque es largo el texto, pero quiero traer una idea también a colación. Hemos hablado del reinado imperfecto de toda la humanidad que solamente va a cambiar cuando Cristo venga, pero quiero también compartir con ustedes una idea que hoy día se ha dado vueltas en los círculos eclesiásticos, en que nosotros somos hijos de un rey, ¿cierto? Somos un linaje escogido, somos un pueblo santo para Dios, pero se habla también, como en algunos círculos me refiero, se habla como que nosotros somos reyes en este mundo. Se habla de que somos hijos del Señor, hijos del Rey, por lo tanto somos como pequeños reyes, pequeños príncipes. ¿A quién le gustaría ser rey? A todos les gusta ser rey, a todos les gusta cuando el pastor le dice: ustedes son hijos de Dios, hijos del Rey, son reyes en la tierra y qué sé yo. Deuteronomio 17, ¿qué dice? Del 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, te hayas posesionado de ella y vivas en ella, si quieres tener un rey, como lo tienen todos los pueblos de alrededor, podrás por rey a uno de tus hermanos elegido por el Señor. No pondrás por rey a un extranjero, uno que no sea tu hermano. Ya, vamos a poner pausa ahí, si quieren pueden seguir leyendo el texto. ¿Digo? Primero, no, hermanita Mónica, vamos a contextualizarlo ahora. Primero, Dios sabía que le iban a pedir rey. Deuteronomio, que acabamos de leer, Deuteronomio 17 nos dice: cuando me pidan rey, o sea, sabemos que esto va a pasar. Rey, Dios es soberano y sabía que su pueblo iba a querer un rey. Él le dice: primero va a ser, les da los requisitos. Primero va a ser alguien de entre ustedes, pueblo del Señor, de Israel. Y luego continúa el texto diciendo: lo vas a sentar frente a las Escrituras y lo vas a hacer que haga una copia de la ley de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Van a hacer una copia de estos primeros 5 libros y memorizarán y estudiarán, meditarán en la ley del Señor, para que su orgullo no venga sobre ellos, para que conozcan a Dios. Hermano, para mí esto, cuando lo leí, me explotó la cabeza diciendo: todos hoy día quieren ser rey, todos hoy día quieren ser hijos de Dios, todos quieren ser príncipes, pero ninguno se ha sentado delante de las Escrituras a memorizar la ley del Señor, para que nuestro corazón no se llene de soberbia, no se endurezca, para que la palabra de Dios sea aplicable en nuestras propias vidas. Queremos ser rey, pero no queremos el trabajo de un rey. Queremos ser llamados hijos de Dios y no nos comportamos como hijos de Dios. Solamente nos gusta el nombre y el título. Para pensar, ¿o no? Queremos mucho de los beneficios que es ser hijo de Dios, pero no queremos actuar como un hijo de Dios. Bien, vamos a la última sección del 18 al 22. Con esto concluimos y vemos parte del corazón de Israel, cómo grita más fuerte que sus propios labios. Cuando dice: y clamaré aquel día a causa de vuestro rey, no habréis, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra.
Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestra ciudad. Dios ya respondió, ya dijo que sí, está la amonestación, el pueblo no quiere escuchar, pero yo les decía que el corazón de Israel grita más fuerte que sus labios, porque nuevamente en el verso número 20 dice, nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Si ustedes ven el versículo 5, lo dijeron por primera vez. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyanos ahora un rey que no juzgue como tienen todas las naciones. Por segunda vez Israel habla acerca de parecerse a las naciones de Canaán. Y esto ya nos muestra dónde realmente está el corazón de Israel. Israel no es tanto de que Samuel esté envejeciendo y queremos a alguien espiritual como tú y tus hijos no cumplen ese ranking espiritual, no llegan a ese nivel espiritual. Esa es una de las excusas que ellos ponen. Él va a pelear con nosotros, tú ya eres viejo, no puedes ir a la batalla. Un rey va a ir con nosotros a la batalla, nos va a liderar, nos va a direccionar. Nos va a representar. Hermanos, son excusas. Si ustedes se dan cuenta, las excusas no están malas. Son bien buenas. Es útil de que alguien pueda representarnos. Es también lógico pensar de que ya a cierta edad convendría buscar a un sucesor. Pero la verdadera razón por la cual ellos quieren un rey es para ser semejante a las otras naciones. ¿Saben cuál es el problema con esto? En que Israel, como también la iglesia del Señor, fue llamada a ser distinto al resto del mundo. Cuando Dios dice que ha tomado un pueblo que para sí, para que sea santo, ustedes saben que la palabra santo significa apartado, separados del mundo. Sin embargo, Israel dice, yo quiero ser igual al mundo. Y muchas veces nosotros también decimos, queremos ser igual al mundo, nos gustan las modas del mundo. ¿Qué tiene? Si es ropa. Pero nos gustan las cosas del mundo. Nos gustan las costumbres del mundo. La plata que da el mundo, también me dicen por ahí. Nos gusta lo que el mundo tiene para ofrecernos. Nos gusta ser semejantes a este mundo. Pero Pablo nos dice que no seamos direccionados, transformados por este siglo. No nos conformemos a este siglo. Ni siquiera en nuestra manera de pensar. Menos aún en la actual. Nosotros somos llamados para ser santos delante de Dios, porque Él es un Dios santo. Y nos ha llamado a apartarnos de todo lo que nos pervierte de esa santidad. Debemos buscar, como buscó Samuel, como buscó David, como buscó Moisés, no siendo perfecto, pero en su corazón anhelaban glorificar a Dios. Esa es la forma en la cual nosotros debiésemos andar, apartados de este mundo, siendo uno con nuestro Dios. Todas las razones que estos hombres pusieron para poner rey fueron carnales. Ninguna realmente fue espiritual. Ahora, reiterar algo que ya hemos dicho anteriormente. Cuando Israel pide rey, lo que quiere es poner su atención frente a alguien visible. Porque Dios, que es invisible, no les llenaba, no les satisfacía. Porque ellos querían algo que llenara el corazón carnal, no su espíritu. Ellos querían algo que satisfaciera sus ojos, no su corazón realmente espiritual. Jeremías 17:5 nos dice que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Hemos venido hablando desde el verso 1 hasta acá, que da lo mismo si está viejo o es joven, da lo mismo si es el profeta, da lo mismo si es un juez, da lo mismo si es un rey, nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Aún cuando sean siervos de Dios, no puede ocupar el corazón, el lugar de Dios en nuestro corazón.
Solo en Dios tenemos la esperanza. Y solo Él puede cambiar todas las cosas. Nadie puede hacerlo. Ni el mejor, ni el peor de los presidentes, o reyes, o jefes, o líderes, o lo que sea. Para concluir, mis queridos, en primer lugar, somos responsables de un hogar. Por lo tanto, debemos velar y dar testimonio a quienes constituyen mi casa. Pero Dios es el que a final de cuentas obrará en el corazón de cada uno. Y Él puede solamente transformar. No tenemos esa autoridad. No somos Dios. No cambiamos el corazón. Pero somos también instrumentos de Dios en su mano. Pero Él es el que hace la obra. Somos responsables, pero Él es soberano. En segundo lugar, si tu trabajo no es reconocido, pero es fiel, limpio delante de Dios, Él va a reconocer y va a pagar justamente por la devoción que hemos entregado. Lo hemos visto en estudios anteriores, Él no es deudor de nadie. Por lo tanto, pagará nuestros actos según el servicio que nosotros entreguemos para Él y con el corazón que lo hagamos. Tercer lugar, la oración es el reflejo del alma turbada. Es el medio por el cual Dios nos escucha y responde. Mis queridos, si la oración no tiene peso en nosotros, si la oración no es la primera herramienta a la que acudimos en un momento de dificultad, hay un problema con nosotros. La Biblia se encarga de mostrarnos vez tras vez que en momentos de angustia la oración es el medio que Dios nos ha dejado para ser fortalecidos y ser respondidos. Usémoslo. Cuarto y último, Dios es el que quita y pone reyes. Daniel 2:21. Por lo tanto, la solución nunca estará en aquel que es cabeza de turno, sino en quien lo ha colocado allí. Dios, el Señor. Él es soberano y que su pueblo pueda atesorar esa verdad. Que Dios les bendiga, que Dios guarde su palabra, les invito. Desde el principio diseñaste un plan, me rescataste antes